Albaes. 12 del mediodía, 2 minutos. Aquí estamos. Sigue la W, numeral SOS Cárceles. Es que, mire, Andrea, hace pocos minutos estábamos confirmando 40 casos nuevos de COVID en la cárcel de Villavicencio, pero me está comentando aquí al oído Camila Correa que acaba de dar positivo un interno en la cárcel de Guaduas por coronavirus. Es decir, una situación pues que se venía cantando, que se venía anticipando, pues está empezando a darse cada vez con mayor fuerza, y es la presencia o la llegada del coronavirus a los centros penitenciarios en el país. Sí, realmente es impresionante esta situación y por eso queremos hacer un llamado al Ministerio de Justicia. Sabemos que estaban en todo este protocolo, pues algunos cuestionamientos porque este decreto finalmente se ha demorado mucho y ya cuando inicia el contagio es muy difícil tenerlo controlado si no se tomaron las medidas a tiempo. Y esto fue lo que ocurrió. El primero de esos casos se dio en la cárcel de Villavicencio. Y aquí también nos han confirmado que incluso guardias del IMPEC están a la espera junto a los presos, están a la espera aislados en un sitio los resultados de qué se puede hacer frente a esta medida y sobre todo porque cuando un preso se contagia, pues es inevitable que muchos más hayan tenido contacto con él porque son espacios muy cercanos y sobre todo el problema del hacinamiento, que no es nuevo, desafortunadamente en las cárceles del país, que ha llamado la atención de diferentes organizaciones de derechos humanos, de la ONU, sobre la violación también a los mínimos derechos humanos de quienes están en las cárceles y que dependen también del control del Estado. Póngale cuidado a la cifra, la tiene Mauricio. Mauricio, hágame el balance hasta el momento. No hay necesidad de que me diga las cárceles, pero ¿cuántos infectados van en total en las cárceles en Colombia? ¿Qué información tenemos a corte 12:04 del mediodía de este 22 de abril? Mauricio, todavía no tengo a Mauricio conectado. Bueno, es que la cifra creo que ya está por encima de los 73 infectados, o está en los 73. No sé, es que por eso quería que Mauricio me ayudara confirmando esta información. Pero por lo Sí. pronto, Andrea, la realidad también es que hasta este momento, de los casos identificados en las cárceles, solamente van 2 muertos, pero igual esto no significa que la situación no pueda estarse agravando más con la revelación de hoy de 40 casos nuevos en Villavicencio. Sí, efectivamente estaban hablando desde 73 casos en las cárceles del país y por lo menos 2 fallecidos, pero es que esto es lo que no se sabe, porque recordemos que los resultados están por lo menos 2 semanas atrasados. Y en este momento yo acabo de colgar con un guardia del IMPEC en Villavicencio que dice que también pueden ser más los casos y que incluso los guardias, los guardianes, están confinados esperando estos resultados y que incluso, recordemos, ese primer fallecimiento se dio después de que un juez de tutela decidiera que este recluso debería salir y recibir atención médica. Aún así, esto fue tarde porque ya había contagiado a otros reclusos y después falleció el segundo, pero hasta el momento todavía es incierta la situación en los centros de reclusión del país. Leonardo Ramírez es vicepresidente del Sindicato de Guardianes de la Cárcel de Villavicencio. Está conectado con nosotros a esta hora. Don Leonardo, gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Bienvenido a Sigue la W. Gracias, muy buenas tardes a ustedes por ofrecernos este espacio para poder expresar o que ustedes conozcan la cruda realidad que está viviendo y que el mismo gobierno nacional y departamental quieren o pretenden ocultar de lo que sucede aquí al interior del establecimiento. Numeral SOS Cárceles, SOS Cárceles, arroba Gloria R0311, dice SOS Cárceles, los responsables de la salud de los privados de la libertad no es el IMPEC, es el consorcio que se hace invisible detrás de la salud de los presos, numeral SOS Cárceles. Vamos a leer más comentarios en segundos. Don Leonardo, hace pocos minutos lo comentábamos, el mismo gobernador del departamento del Meta revela que hay 40 nuevos casos identificados de coronavirus, de COVID, en la cárcel de Villavicencio. Hasta el momento, más allá de estas pruebas que se confirman, ¿qué información se tiene o qué nos puede compartir usted sobre las medidas de prevención y de aislamiento dentro del penal? ¿Han sido efectivas? ¿Se están aplicando? ¿No se están aplicando? Cuéntenos cuál es la realidad. Bueno, efectivamente no han sido las medidas, no han sido las mejores que se hayan tomado.
Efectivamente, como el gobernador dice, hay 40 casos más, pero lo más curioso, lo más grave de esta situación es de que dentro de los 40, 24 eran de los que ayudaban a preparar los alimentos para toda la población privada de la libertad en el establecimiento. Los otros 6 y 8 son de los otros pabellones, o sea que estamos hablando de que aquí solamente hay 2 pabellones, o sea que todo prácticamente podemos decir de que si esto no se le hace una atención adecuada como se le ha estado pidiendo al gobierno nacional, a la misma USPE a través de la fiduprevisora, se va a agravar esta situación y vamos a llegar a una catástrofe que no es culpa de los funcionarios, porque no es posible de que en esta instalación, en este establecimiento, haya simplemente un médico para atender a 1.776 internos, y más cuando tenemos, en este momento teníamos 12 de COVID positivo, ahora son 52 positivos para atender un solo médico, que deben tener Sí. una atención continua y exhausta ahí para ellos. Bueno, usted nos dice que de repente las medidas de seguridad o de prevención no son las mejores. Cuéntenos Es correcto. cómo se está aislando o cómo está funcionando este trabajo para evitar que se propague el virus dentro del penal, dentro de la cárcel de Villavicencio. ¿Qué es lo que se está haciendo de manera efectiva hoy? En ese momento se está llevando, teníamos los 12 internos que ya habían dado primero positivo, los teníamos en el patio donde antiguamente era la reclusión de mujeres, porque ya no existe ahí la reclusión de mujeres. Ahí estaban ellos. Ya a ellos les falta 2 días para cumplir la cuarentena o los 14 días de aislamiento. Pero salen estos nuevos 38, 40 casos y los pretenden llevar para ese mismo sitio, ya que el mismo director general en reunión del día 20 con la gobernación y la alcaldía, manifestó que tiene la capacidad la cárcel para aislar estos internos, cuando no es así. Entonces está llevando una cadena, un control de aislamiento para estos, por ejemplo, los 12 primeros, que están preocupados porque ellos dicen, si nos van a traer los otros 38, ¿quién nos garantiza a nosotros que nos vamos a contagiar nuevamente cuando nosotros ya nos faltan 2 días para cumplir el aislamiento que recomiendan los especialistas en este sentido? Entonces, la USPE que es la unidad de servicios penitenciarios, que es la que maneja todo el rubro, una ayuda que es muy mala, que es, discúlpeme la expresión, paupérrima, en el sentido de que prestan o que van a adquirir una carpa medicalizada para 20 personas, cuando simplemente, si contamos que la reclusión tiene un cupo para 100 personas, 20 de esta carpa serían 120, perdón. De esos 120 no alcanzaría para los 1.776 internos que hay, el resto de los 1.500 y algo, ¿dónde quedarían? ¿Dónde los vamos a aislar? Sí. Quiero preguntarle por algo que usted nos comentaba también fuera de micrófonos, y es que los contagiados están en alojamientos muy cerca del resto de funcionarios y que también han compartido elementos como comida, loza y demás elementos del casino. Y esto también ha hecho que no se tomen ciertas medidas estrictas de aislamiento. ¿Qué nos puede contar acerca de esta situación? Es correcto, es hacer un llamado a ARL positiva para que de una vez por todas tome medidas o cartas en el asunto, y el mismo IMPEC o el mismo Ministerio de Justicia, porque no es posible que tengamos nosotros 5 compañeros, 5 dragoneantes, 5 funcionarios, más un auxiliar bachiller que presta servicio militar dentro de un alojamiento, 3 en uno y 3 en el otro, a una distancia de 1 metro del resto de los funcionarios que estamos aquí prestando y demostrándole al mismo instituto que todavía queremos cumplir con la misionalidad, pero que el instituto nos está dejando abandonados, porque tengo en mi poder un oficio de respuesta del mismo brigadier general, director general del INPEC, donde dice de que no va a mandar funcionarios a este establecimiento para que cumpla o supla las necesidades o la falta de personal de los que están aislados por recomendación a la Secretaría de Salud. Es muy preocupante de que estos funcionarios se encuentren aquí cuando no se les ha brindado ayuda de parte de la gobernación y de la alcaldía, y que estén compartiéndolo, como lo decía hace un momento, que estén compartiendo el mismo casino, elementos, utensilios de cocina, porque tenemos nosotros que solidarizarnos con aquellos compañeros y no los podemos dejar abandonados. Tenemos que solidarizar y suministrar el Sí. alimento. Y entonces es preocupante de que a este momento nadie haga presencia y simplemente nos sigan dejando abandonados. Y si nos piden requerimientos, y si el IMPEC saca por las redes sociales que se está haciendo, cuando es mentira. Aquí no se está haciendo nada. Aquí son las ayudas que están llegando, son desde los empresarios de la región y de la comunidad que se está solidarizando con esta situación.
Arroba Víctor G6420 escribe numeral SOS Cárceles. La dramática situación de las cárceles debería servirnos de muestra de las consecuencias si en libertad no mantenemos la distancia social. Asimismo se expandirá el contagio. Arroba Santiago C 1996 escribe numeral SOS Cárceles. No merecen esta situación. Tienen que tomar medidas extremas porque a este paso van a ser 1000 o más contagios en un recinto cerrado. Arroba Humanas Colombia numeral SOS Cárceles. Esta es una masacre anunciada. Personas privadas de la libertad, familiares y ONG pedimos hace semanas al gobierno medidas eficientes de protección para evitar contagio masivo y este sacó un decreto insuficiente para atender la crisis. Numeral SOS Cárceles, arroba Freddy Aguilera Or, escribe, numeral SOS Cárceles, por favor, que los 76 casos más los que se presenten sean atendidos allí. Es mejor contener un hecho de contagio, ya que trasladar los hospitales agrava la situación. Que se alienten ahí en la cárcel. Sigamos con nuestro invitado, Leonardo Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Guardianes en la cárcel de Villavicencio. Andrea. Leonardo, quiero preguntarle por la, digamos que medida ya que oficializó el gobierno, incluso la ministra de Justicia. ¿Qué está faltando entonces para que esto se concrete, para que se hagan los protocolos? ¿O para su criterio ya es tarde y por eso ya es inevitable un poco identificar estos contagios, por lo menos en la cárcel de Villavicencio? En estos momentos no sé de qué medida, porque hasta el momento no se ha hecho presencia de la parte de la Dirección General del Ministerio de Justicia o de la misma USPE, no ha hecho presencia aquí en el establecimiento. Aquí estamos prácticamente solos nosotros. Entonces es posible de que nosotros como sindicato tengamos que instaurar una tutela para que se le garantice la salud a la población privada de la libertad, se le garanticen Es sus decir, que no les derechos a han la dado vida. las instrucciones, no les han dicho oficialmente cuál es el plazo, el paso a seguir. No, lo único que simplemente ha dejado claramente la USPE y que le manifestó al juzgado segundo penal del circuito simplemente de que ellos van a garantizar el ubicar una carpa medicalizada para 20 cupos, cuando eso no va a cumplir las necesidades de ni siquiera de los 40 nuevos casos que salieron ya. Entonces, Sí. ahí nomás se muestra la inoperancia de esta entidad que es la USPE y la falta de responsabilidad del mismo Ministerio de Justicia, de la gobernación y del municipio frente a una situación que se va a desbordar Va, y que va, ya, como lo han dicho, esto se va a desbordar y esto es una muerte anunciada. Vamos en segundos a saludar al alcalde de Villavicencio, pero don Leonardo, yo quiero saber más sobre estas personas privadas de la libertad que fueron identificadas con COVID en las últimas horas, en los últimos minutos, los 40 nuevos casos. ¿Ellos con quiénes estaban? ¿Ellos en qué pabellón estaban? ¿Compartieron con cuántas personas más? Porque si ellos hasta ahora se les confirma la presencia del virus, pues pudieron entrar en contacto con otras personas privadas de la libertad, con miembros de la Guardia, lo cual pues podría incrementar de manera exponencial el virus, por lo menos en Villavicencio y en la cárcel de Villavicencio. Estas 40 personas estaban ya aisladas. ¿Cuál es la situación de ellos? Listo. La situación es así. 24 de ellos convivían en un mismo patio de 1.200 internos, pero estos 24 tenían una tarea especial, elaborarle la alimentación a toda la población privada de la cárcel. O sea que estos 24, por medio de la alimentación, pudo haber sido un foco muy grande identificado hasta ayer en horas de la noche y hasta horas de la mañana. Hoy se empezaron a tomar medidas para aislarlos. 6 más de ellos en uno de los patios en donde no había empezado o donde todavía no se tenía un foco. O sea que ya se identifica que 6 de ellos están viviendo en un bloque de más o menos de 90 personas que posiblemente pueden estar contagiados. 8 más que pertenecen a otro pabellón donde ya habían habido los contagios, o sea que están rebotando los brotes de aquellas personas que fueron los primeros que resultaron en positivo de ellos. Contacto tenemos directo siempre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que velar también de la seguridad de ellos, también de su integridad y de que se les brinde a ellos su alimentación, su salud y de que ellos puedan estar en libre locomoción en el patio, en aire libre, para que no sea mayor el efecto y cause un problema mucho más grande. Entonces, la situación es tan compleja que por eso les decía hace un momento, ya en estos momentos no se hizo una valoración o una prueba masiva para identificar cuáles sí eran positivos y cuáles no eran positivos para poder determinar y empezar a aislar inmediatamente para evitar que eso se propagara. Pero nunca lo quisieron hacer.
ni con los privados de la libertad, ni con nosotros los funcionarios, porque a nosotros los funcionarios también empezaron a hacerla paulatinamente, 2 días, 3 días un grupo, así, y así empezaron con la población privada de la libertad. ¿Y esto qué causa? De que nosotros tengamos contacto, tanto como los internos por ahí, como los funcionarios, para poder ser contagio y poder propagar esta situación más grande y que se complique como se está complicando en estos momentos. Sí, quiero preguntarle por la situación de quienes fallecieron. ¿Usted tuvo conocimiento entonces qué perfil tenían estas personas? ¿Ellos tenían antecedentes? Y también que nos detalle, porque fue a partir de una acción de tutela que pudieron ser atendidos, pero ya habían contagiado a otros internos, incluso guardianes. Es correcto. Estos internos eran de avanzada edad. Ellos ya eran de avanzada edad. Tengo conocimiento que uno estaba por algo de estupefacientes en la situación jurídica que él tenía, pero ellos eran ya personas mayores, personas adultas, que fueron los 2 que fallecieron. Ellos se encontraban también en el hospital, en donde nosotros también teníamos que ir a entrar en contacto prácticamente con ellos al custodiarlo, o simplemente desde lejos, sin perder la visibilidad del privado de la libertad, por la seguridad que se le debe brindar. Entonces, el foco de contagio, el contagio también fue directo con ellos, al trasladarlos para que les practicaran exámenes, al tener que estar ahí con ellos pendiente y toda esta situación. Entonces, eso implica que haya un riesgo y que ese contagio, sin saberlo y sin determinar, porque estamos a la espera de que lo determinen las autoridades sanitarias para saber de dónde inició este foco. Don Leonardo Ramírez, vicepresidente del Sindicato de Guardianes del IMPEC en la cárcel de Villavicencio. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Gracias a ustedes, muy amables, por permitirnos expresarnos a través de los medios y que la opinión pública conozca la cruda realidad y el abandono que nos tiene el mismo Estado y la misma institución, a pesar de que nosotros nos mantenemos aquí ejerciendo la labor. Numeral SOS Cárceles, @Juan2526, escribe, numeral SOS Cárceles, que esto sea un ejemplo que tenemos que seguir los demás colombianos de cómo el COVID se propaga de rápido. La cárcel de Villavicencio nos da un ejemplo claro, que estos presos sean atendidos en algún terreno que hayan incautado por extinción de dominio. Numeral SOS Cárceles, @Lorena Macana, escribe, numeral SOS Cárceles, y del decreto, nada que lo cumplen. En la picota los están dejando aislados en el calabozo. Numeral SOS Cárceles. Wilmar Orlando Barbosa es el alcalde de Villavicencio. Alcalde Barbosa, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Alcalde, sí, buenas tardes. Se equivocó el alcalde, estimado periodista. Eh, Es Felipe Harman, alcalde de Villavicencio. Perdón, no, es que aquí me anotaron mal en el papelito y entonces pues yo leo el papel, excúseme, alcalde. Alcalde Felipe Harman, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, un cordial saludo a usted y a todos los oyentes. Excúseme nuevamente. Bueno, alcalde, hablemos sobre la situación que se está presentando en la cárcel de Villavicencio y primero veámoslo desde la perspectiva suya como administrador y máxima autoridad en Villavicencio. ¿Qué nivel de preocupación le genera a usted que ya sean 40 casos más los que se registran en el penal de su ciudad? Juan Carlos, desde el primer momento en el que salió el primer caso en la cárcel de Villavicencio, nosotros le pedimos al Ministerio de Justicia que asumiera la responsabilidad de establecer los protocolos necesarios para evitar que esto pasara. Nosotros en su momento planteamos lo del centro de menor infractor, planteamos también la necesidad urgente de establecer pruebas rápidas al interior de todo el centro penitenciario. Esto es un asunto de urgente y extrema necesidad. Si hay un sitio en Colombia en el que las pruebas rápidas pueden tener implementación y utilidad, es la cárcel de Villavicencio. Hoy la noticia que tenemos es una noticia grave. Estamos hablando de los 2 patios. O sea, una cosa es tener un virus focalizado en un patio. Hoy ya están los 2 patios, en el personal administrativo y están las personas que entran y salen del centro penitenciario. Es una situación absolutamente difícil para la ciudad porque compromete la salud pública. Y de nada sirve que esta administración esté haciendo los grandes esfuerzos para ejercer ese plan de contingencia y que estemos incluso cooperando más allá de nuestras funciones, de manera muy solidaria con la cárcel de Villavicencio,
en donde hemos interpuesto alrededor de 4.000 tapabocas, en el que hemos hecho 4 jornadas de salud con la ES municipal, en donde nosotros hemos establecido también una dotación importante relacionada con gel, con una cabina de desinfección. De nada sirven esos esfuerzos si el gobierno nacional no asume su liderazgo en el ejercicio del plan de contingencia. Hoy lo que podemos decir es que lo urgente es que se hagan pruebas en todo el centro penitenciario, absolutamente toda la población, porque hoy no podemos decir que se aíslen 20, no podemos decir que se aíslen 10, cuando todos los días la población contagiada crece y crece sin ningún límite ni control. Este tipo de circunstancias lo que requieren son de medidas urgentes. Yo sí convoco oficialmente a las autoridades penitenciarias, a la ministra de Justicia: venga a Villavicencio, sentémonos, coordinemos, asuman la dirección de los protocolos, pero ante todo también armonícelos con la ciudad. Quiero decirle una cosa que me parece muy importante. Del 1 de abril al 15 de abril salieron en libertad alrededor de 40 internos del centro penitenciario. ¿Dónde están? ¿Tienen síntomas? Estoy pidiendo la base de datos de ellos. Ni siquiera he podido obtener la relación de las direcciones y de los números de contacto de las personas que han salido de la cárcel. Alcalde, perdóneme, Entonces, lo interrumpo porque esto que usted dice es muy delicado. ¿Cuántas personas han salido en los últimos días en libertad de la cárcel? alrededor de 40, antes de que toteara esta crisis que se generó alrededor del 15 de abril. ¿Y esas Y eso personas nos habrían estado en alguno de los patios donde hoy se presentan los casos positivos de coronavirus? Es que lo que hoy se está certificando es que en todos los patios está el virus. Lo que hoy se está generando es Sí, alcalde. de solicitarle la mejor capacidad de articulación, pero además de que también el gobierno nacional nos ayude a generar los niveles de articulación entre el plan de contingencia que tiene la ciudad y el plan de contingencia que tiene el centro penitenciario. Sí, esto que usted está diciendo es muy grave, entonces, alcalde, y le pregunto muy puntualmente, ¿esto es responsabilidad entonces de quién? ¿Lo está dejando solo el gobierno departamental? ¿Lo está dejando solo el gobierno nacional? Usted dice, bueno, entonces no sé qué más hacer porque estamos desbordados. ¿A quién responsabiliza o a quién le pide usted una mano de auxilio? Y tenemos que hablar con absolutas competencias. Los gobiernos locales, la gobernación y el municipio podremos ayudar, colaborar, aportar. Quiero decirle que yo personalmente ingresé también a la cárcel de Villavicencio en los primeros fines de los internos, que me senté con sus delegados en aras de establecer una ruta de confianza y evitar una tragedia similar a la que ocurrió en La Modelo. Pero necesitamos que el gobierno nacional, quien es el competente al interior del centro penitenciario, asuma su liderazgo, venga y urgente de crisis. Obviamente nos han faltado herramientas, comunicación y capacidad de ejecución para llevar a cabo este tipo de controles epidemiológicos. Señor alcalde, ¿cuál es la situación de los otros internos? Hay, además de los que posiblemente estén contagiados por coronavirus, otras patologías también que requieran atención. Hay enfermos de patologías graves. ¿Cuál es la situación de estas personas también porque están en un alto riesgo? Pues esa es la situación clara que nosotros estamos evidenciando. Yo he mandado la unidad móvil de la ES municipal varias veces, alrededor de 4 veces al interior del centro penitenciario. Bueno, y ahí se nos dañó la comunicación con el alcalde. Vamos a remarcarle nuevamente al alcalde Harman para poder continuar esta conversación porque son muchos los datos que nos está dando y sobre todo se le oye la preocupación en la voz respecto a esta situación. Sobre todo, Andrea, el llamado que está haciendo tanto a la USPEC como al IMPEC y particularmente a la ministra de Justicia para que se hagan labores coordinadas en el marco de esta situación de emergencia. El llamado para saber qué ha pasado con los que fueron dejados en libertad, 40 que han salido desde que empezó la emergencia y que podrían estar de alguna manera infectados por el virus. En realidad hay preocupación y mucha en Villavicencio porque de la cárcel podría salir también el virus a multiplicarse en la ciudad.
Pues me parece preocupante sobre todo escuchar un poco la sin salida que está planteando el alcalde y diciendo, bueno, también al gobierno nacional que lo ayuden porque no sabe tampoco cómo manejar la situación y sobre todo que esto no solamente es en las cárceles, porque es que esto se puede replicar a más ciudadanía, al hospital donde lleguen los reclusos, al personal de enfermería, al personal médico, a los dragoneantes que cuidan a los reclusos pero que después tienen que ir a sus casas, a sus familias. Así que esto es un asunto de todos y sí se debe tener la mayor preocupación y las medidas más concretas para afrontar este problema en este momento en Villavicencio. La situación de la cárcel de Villavicencio, numeral SOS Cárceles, numeral SOS Cárceles. Nos vamos con más comentarios que llegan a esta hora mientras restablecemos la comunicación con el alcalde de Villavicencio. Arroba Presos Col, escribe numeral SOS Cárceles, familiares y presos, pedimos que no se viole el Código Penal con ese decreto de excarcelación, no a la pena de muerte. Más comentarios que llegan con el numeral arroba Luis Coronado, escribe numeral SOS Cárceles, inacción del gobierno genera esta catástrofe sanitaria que pone en riesgo al departamento del Meta. Y arroba Catabal 1 escribe numeral SOS Cárceles, ni siquiera dejan entrar insumos de aseo para los reclusos. Bueno, no pudimos restablecer la comunicación con el alcalde de Villavicencio, pero seguimos. Hay más invitados a esta hora para poder conversar sobre esta preocupación que se multiplica ahora en las cárceles del país. Nos vamos a la cárcel La Picota en Bogotá. A esta hora tenemos un interno que se comunica con nosotros. No sé si usted nos quiere dar su nombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo les hablo desde Airón Picota, ¿cierto? Sí, Ujú. ¿cuál es su nombre? No, pues, obviémoslo, Listo, no hay perfecto, necesidad de... perfecto, perfecto, no hay problema. Claro. Cuéntenos, cuando se revela esta situación, se conocen nuevos 40 casos de coronavirus en la cárcel de Villavicencio. ¿Qué se empieza a hablar en los pasillos de la Picota y sobre todo qué tanto crece la preocupación por la aparición de nuevos casos, más aún cuando en la Picota ya hay por lo menos 2 privados de la libertad que han dado positivo de coronavirus? Sí, para poner eso en contexto hay que decir que nos tenemos que remontar un poco más atrás de que haya salido la noticia a la luz pública de Villavicencio, ¿cierto? Porque es mediante la emergencia carcelaria que se empieza a generar un estado, digamos, de gran preocupación a raíz de los 23 o más asesinados que hay en la Modelo, ¿cierto? Esa emergencia carcelaria, lo único que nos ha traído a nosotros los presos ha sido la militarización, nos ha traído muertos y nos ha traído el mismo virus a esta cárcel, ¿cierto? No ha traído ninguna medida de sanidad para ninguna de las personas que ha estado privada de la libertad. ¿Mm? Eh, eh, cuando se sabe de lo de Villavicencio, ya habían sido trasladados unos presos de Villavicencio a Lerón. ¿Mm? Ellos están desde el 1 de abril, ¿cierto? Se confirma la noticia de que ellos son positivos el 17 de abril. Es decir, hay un lapso más o menos de 16, 17 días en los que nosotros no sabíamos que ellos estaban contagiados y habían tenido, digamos, un contacto directo con muchos más internos de acá, ¿cierto? Porque los habían llevado a celdas de castigo, donde habían estado otros presos. Esos otros presos fueron después remitidos a otros patios. Entonces, a ciencia cierta, nosotros no sabemos bien cuál es el estado real. Ellos no fueron debidamente aislados, ¿cierto? Entonces, ese nivel de desidia por parte de la Guardia para mantener este caso es obvio que ha traído unas consecuencias anímicas, pero también reales, para sentir gran preocupación. A raíz de todo eso, cierto, de que sabemos que efectivamente ya confirmados hay mínimo 2 casos, que pueden ser muchísimos más por lo que le comento, porque esos 2 presos estuvieron en contacto directo con mucha más gente y esa otra gente la llevaron a los patios, es decir, no sabemos las dimensiones reales. Se genera todo un estado de, por un lado, de indignación, porque nosotros desde hace mucho tiempo habíamos dicho que la única manera que nos fueran a traer el virus iba a ser por irresponsabilidad de la Guardia, como en efecto pasó, ¿cierto? Porque nos hicieron unos traslados irregulares, ¿Mm? Sabiendo de la amenaza concreta que el virus estaba y sabiendo que nosotros somos una población vulnerable por los niveles de hacinamiento y de condiciones de vida. Todo eso genera entonces
una desobediencia pacífica dentro de las cárceles, ¿cierto? Que la hemos hecho saber, como huelgas de hambre, donaciones de comidas, pero también lo más reciente ha sido que no nos estamos dejando encerrar en las celdas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cierto? Cuando nosotros decimos no nos vamos a dejar encerrar, como se acostumbra acá, la respuesta de la Dirección General del IMPEC y del Gobierno Nacional es la amenaza del uso de la fuerza. Es decir, nos dicen, si ustedes nos encierran, nosotros vamos a entrar a los grupos operativos especiales de la policía, al Escuadrón Móvil Antidisturbios, al SMAT, para que los encierren sí o sí, ¿cierto? Nosotros evidentemente no queremos que esas personas vengan porque pueden ser un vector de traer el virus acá, ¿cierto? Y que se propague mucho más esta pandemia al interior de las cárceles. Pero tampoco queremos, porque nosotros estamos en una actividad totalmente pacífica, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras intenciones de esta protesta? Lo esencial es una mesa de concertación con el Ministerio de Justicia y el de Derecho y con el Gobierno Nacional para que sean escuchadas nuestras posturas y para que vean cuál es la situación real de las cárceles, ¿cierto? Sí. Permíteme, quiero preguntarle algo. Estamos hablando entonces también para recordar a las personas que a esta hora están conectadas en Sigla W con uno de los internos del patio Herón en La Picota, en la cárcel La Picota, aquí en Bogotá. Quiero preguntarle por la situación, la sintomatología de algunos de los compañeros que usted ha podido tener cerca. ¿Hay más de los 2 reportados en La Picota con los mismos síntomas? ¿Y qué están haciendo con las personas que tienen sospecha por COVID? ¿A dónde los están aislando? Nárrame un poco la situación que usted está viviendo allí. Bien, pues como le digo, nosotros no sabemos a ciencia cierta porque han habido medidas preventivas por parte de cada patio de generar un tipo de aislamiento, ¿cierto? Porque es evidente el miedo y la angustia que hay de más propagación. Ahora, los 2 internos que tienen positivo fueron aislados, aún siguen dentro de la cárcel. Las personas que habían tenido algún tipo de contacto con esas personas, después de 20 días fue que les hicieron las pruebas. Aún al día de hoy no conocemos el resultado de esas pruebas y han sido aislados dentro de un patio, ¿cierto? Dentro de ese mismo patio han aislado mucha más gente. Nosotros a ciencia cierta no sabemos cuántas personas. Sabemos que también han aislado personal de la guardia del cuerpo de custodia, ¿cierto? ¿Cuáles son los síntomas? Pues la verdad, como están aislados, no se los podría decir, pero sí es claro que las condiciones reales de acá es que acá hay paperas, acá hay tuberculosis, acá hay varicela y no hay un control real, ¿cierto? El doctor que fue el que tuvo contacto con esas personas directamente con la gente que fue trasladada de Villavicencio también está aislada. En este momento nosotros no tenemos un personal de sanidad que nos dé una luz y nos genere una situación clara de cuál es el estado real de la cárcel, ¿cierto? Sí. Ha venido la Secretaría de Salud acá, ha hecho algunas pruebas que según nosotros creemos son insuficientes, llegan con los mismos parámetros como si fuese un brote del virus fuera de la cárcel, sí, es decir, no tienen un protocolo propio para las cárceles, entonces el contacto estrecho que ha sido definido por la Secretaría de Salud, pues para esto es insuficiente. Claro, permítame también le quiero preguntar por la situación tensa que se presentó pues hace ya varias semanas, pero que terminó en una tragedia, hay que decirlo, y fue el fallecimiento pues de algunos reclusos y también gravemente heridos por parte del personal de quienes los cuidan, de los guardias del IMPEC. Háblenos de esa situación, sobre nuevas manifestaciones o el ambiente que también se vive allí en la cárcel La Picota referente a estas medidas del gobierno. Sabemos que muchas personas están haciendo incluso videos de manera pacífica, pero ¿cuál es el ambiente y la situación que se vive allí en el patio Herón? Claro, para hacer una claridad sobre los muertos, los asesinados por parte del gobierno, ¿cierto? Con sus representantes en los agentes de las instituciones, no hay un plan criminal de fuga en la modelo, ¿cierto? O si no, no se podría explicar uno cómo dentro de los pasillos de los pabellones hay muertos, ¿cierto? No todos estaban afuera y aún así fueron asesinados vilmente, ¿cierto? Lo que nosotros vemos, porque conocemos la cárcel, es que lo que sí hay es un plan criminal del Estado de dejar a las cárceles a su mala suerte, de no solucionar el estado de cosas inconstitucionales que viene decretado desde el 98, ¿cierto? Eso sí es un plan criminal porque nosotros no tenemos sanidad, no tenemos
alimentación buena y tenemos unas condiciones de hacinamiento supremamente altas. A raíz de todo eso, nosotros sabemos que nuestra intención no es confrontar con el cuerpo de custodia del IMPEC. ¿Por qué? Porque ellos solamente están cumpliendo con su trabajo de mantenernos vigilados, Sí. ¿cierto? De que no vayan a haber fugas. Entonces nosotros no queremos confrontar con la guardia, porque al igual que ellos, al igual que nosotros, ellos están muy expuestos a ese virus, ¿cierto? Entonces nosotros lo que intentamos es generar una condición mediante una protesta pacífica de una excarcelación humanitaria, ¿cierto? ¿Cuáles son las ideas generales que nosotros tenemos? Es que el deshacinamiento sea bajo la sustitución de medidas de aseguramiento de las personas sindicadas que ahora son inocentes porque no han sido condenadas en un juicio, ¿cierto? Es decir, ¿Cuál? esas personas que lleguen a Sí. morir sindicadas son inocentes. Bien. ¿Ah? Y eso sería un error del Estado. Numeral SOS Cárceles, numeral SOS Cárceles. Pues le agradecemos a este interno que desde uno de los patios de la cárcel La Picota se contacta con nosotros para comentar esta situación que tras el anuncio que se hace desde Villavicencio, pues enciende con más veras las alarmas en las cárceles en el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Numeral SOS Cárceles. Mauricio, ahora sí, cuénteme usted, por favor, ¿cuál es la realidad que se tiene en este momento en el país sobre infectados, guardias e internos, guardias y personas privadas de la libertad por cuenta del coronavirus? ¿Cuál es el balance? Mire, Juan Pablo, hay 73 infectados en total entre guardas e internos en todo el país. De estos 73 ya murieron 2. ¿Y cuál es la realidad que se está viviendo en las cárceles? Pues es la siguiente. En Guaduas, en la cárcel de Guaduas, hay contagiado un privado de la libertad. En la cárcel La Picota de Bogotá, 2 privados de la libertad. En las Heliconias, en el municipio de Florencia, hay contagiado un privado de la libertad. En la ciudad de Villavicencio hay 69 casos de la siguiente manera: privados de la libertad contagiados vivos, 52, funcionarios vivos, 17, fallecidos, 2, quienes eran privados de la libertad, y una tercera persona falleció después de haber quedado en libertad. Esa es la situación de las cárceles en este momento, Juan Pablo, que se está viviendo frente a la emergencia del coronavirus. Dragoneante Alarcón, también de la Guardia Penitenciaria, gracias por estar con nosotros. ¿Usted en qué centro penitenciario se encuentra? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Yo me encuentro en el centro carcelario de Villavicencio. En el centro carcelario de Villavicencio. Le voy a pedir por favor que le baje a su radio si lo tiene encendido con la W para que no se nos devuelva el sonido, Dragoneante. Bueno, Dragoneante, cuéntenos usted cómo ha vivido esta situación de presencia del COVID en su centro penitenciario. ¿Cómo se está cuidando? ¿Cómo se están cuidando entre sus compañeros? Y sobre todo, ¿cómo están protegiendo a las personas privadas de la libertad que se encuentran en esa penitenciaría? ¿Dragoneante? Dragoneante Alarcón, ¿me escucha? Sí, aló. Sí, Dragoneante, le estaba preguntando, ¿usted cómo se cuida? ¿Cómo se cuidan con sus compañeros? ¿Cómo cuidan a las personas privadas de la libertad que están en el penal de Villavicencio? Bueno, si quiere hacémoslo por teléfono, la entrevista es que por el... Acá Sí, por sí, sí, sí. Vámonos por el teléfono, por favor, Dragoneante, adelante. Ya. Bueno, acá en la cárcel de Villavicencio todo empezó cuando el postpenado fallece, los otros 2 privados de la libertad confirmados por el COVID-19, ya, así resulta que se fue aumentando la cifra de acuerdo a una hipótesis que se está manejando, que es una posible falla en los procedimientos y aseo del hospital departamental. Es una hipótesis, ¿cierto? Sí, Dragoneante. Y esas medidas, hoy que usted está viviendo esta situación, ¿las considera efectivas y las que bastan para que ustedes puedan garantizar su seguridad, su salud y su protección? No son efectivas, ya que las medidas de protección que nosotros hemos empleado han sido por nuestros propios medios. Delegación de la alcaldía de Villavicencio ha venido acá a hacer las gestiones
por parte de la gobernación del Meta no se ha obtenido ni un solo tapabocas. Por el contrario, el señor gobernador ha creado un pánico en Villavicencio, ya que es cierto que él debe dar las declaraciones oficiales de lo que está pasando con los casos positivos de Villavicencio, pero debido a esto y a la especificación tan minuciosa que da, está poniendo en riesgo las familias de los funcionarios. ¿O por qué hoy en día no dice tantos casos positivos en el Bucle, tantos casos positivos en Altagracia, tantos casos positivos en Serramonte? No lo ha dicho. Entonces es una situación que estamos viviendo acá los funcionarios de zozobra, porque ya nos han amenazado nuestras familias por las declaraciones para el concepto de todos los funcionarios del INPEC irresponsables. Dragoneante, mire, en el INPEC se trasladó el 1 de abril a 12 internos de la cárcel de Villavicencio a las cárceles de Guaduas, a la Picota en Bogotá, a las Helicones en Florencia y a la cárcel de Yopal. En ese momento del traslado no se conocía del contagio en la cárcel del Meta. En este momento sabemos cuántas personas realmente fueron trasladadas, cuántas salieron de estas cárceles y que estuvieran infectadas. Bueno, las personas que salieron trasladadas por unos motivos fueron orden de la Dirección General en la resolución, pero acá en ningún momento nosotros sabíamos que existía ese virus. A nadie en estos momentos nosotros hubiéramos querido enviarle ese problema. Sí, Dragoneante Alarcón. Quiero preguntarle por la situación que usted mismo está viviendo, y es que usted es sospechoso de COVID, o por lo menos ya le hicieron la prueba porque usted estuvo en cercanía con estos reclusos o con otros compañeros que sí tenían el COVID. Háblenos de esa situación particular, cuándo le hicieron la prueba, cuándo se esperan los resultados y por qué usted es posible sospechoso. Yo soy un posible sospechoso, ya que en mi alojamiento 2 personas fueron positivas para el COVID-19, se comparte de igual manera con los compañeros en los servicios. Entonces es una zozobra de la que estamos viviendo. El sábado me practicaron la prueba y estoy a espera de los resultados. Dragoneante, ahora, en este momento, ¿cuál es la situación en el penal? Sobre todo después de que se conocen estos datos, se revela que entonces hay nuevos casos. ¿Cómo están los internos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen sus compañeros de la guardia? Bueno, en estos momentos es una situación de zozobra, ya que el decreto de excarcelación es algo muy básico para las necesidades de deshacinamiento que requieren las cárceles, porque ningún establecimiento está en la capacidad de albergar tanta población reclusa que hay en estos momentos. El sistema penitenciario está colapsando porque no estábamos preparados para afrontar esta situación. Dragoneante Alarcón, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. A esta hora le deseo una feliz tarde y ojalá esta situación que se está presentando en la cárcel de Villavicencio pues pueda ser superada de la mejor manera y sobre todo con mucha salud para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Numeral SOS Cárceles. Siguen llegando, Andrea, muchísimos mensajes con este numeral SOS Cárceles. Comentarios que llegan en muchos sentidos, en diversos sentidos. Numeral SOS Cárceles. Escribe @Mónica Morales J. Numeral SOS Cárceles. A la ministra de Justicia debe ser citada en el Congreso para responder por la masacre en La Picota y la cantidad de enfermos con COVID-19 en Villavicencio. Bueno, recordemos que el amotinamiento que dejó más de una veintena de víctimas no fue en La Picota, sino en la cárcel Modelo. @Jesuja 2004, Andrea, numeral SOS Cárceles. Pero aquí les importa más los bancos que la salud, y una cárcel para el gobierno es una piedra en el camino. Numeral SOS Cárceles. Pues muy preocupante la situación, Juan Pablo, y sobre todo, pues el llamado es también a la coordinación, ¿no?, entre el gobierno nacional, que ya están tomando una serie de medidas muy difíciles. Sabemos que es una situación pues muy compleja, como le decía la ministra de Justicia, pero lo importante es que haya coordinación con los gobiernos locales, porque por lo menos el alcalde de Villavicencio nos dice que se siente un poco perplejo y está desbordando esta situación sobre SOS Cárceles en el país.
Hacemos una pausa en la W y en segundos, 30 años después, nueva evidencia, nueva información sobre el asesinato de Carlos Pizarro, el hombre que entregó las armas y quiso llegar a la política de la mano del M-19. Y ese camino se vio cegado cuando apenas empezaba a recorrerlo. Hacemos una pausa, sigue la W.